a todos los que... Buenos días a todos los que nos están acompañando virtualmente y los que están acá presentes en el auditorio del D3. Hoy tenemos la charla de diseño de sistemas agroecológicos que reduzcan los pesticidas del doctor Philippe Trixier. Él nos acompaña desde Francia, es investigador del CIRAC y también fue profesor del doctor Ricardo de nuestra escuela. Entonces, hoy anda por acá visitándolo y se tomó el tiempo de venir a darnos una charla. Entonces, bueno, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí presentes y los dejo con él. Espero que lo aprovechen muchísimo. Ok, muchísimas gracias por la introducción. Es realmente un gran placer estar aquí con ustedes para compartir algunas ideas y cambiar. Todo está abierto. Voy a hacer una presentación, no sé exactamente como 45 minutos, pero usted puede preguntarme a cualquier momento. Puede ser muy interactivo, no hay ningún problema, no molesta. Ok, entonces lo que voy a presentar hoy es un ejemplo de diseño de sistemas agroecológicos sobre el tema de reducción de pesticidas. La semana pasada me fui a Guapiles y yo he visitado algunas fincas de bananos y son fincas muy buenas, muy técnicamente con un nivel muy alto, pero para mí fue como un viaje en el tiempo, como 20 años atrás. ¿Por qué? Porque en estas fincas el uso de las pesticidas es a un nivel muy alto, que es similar a lo que yo he conocido cuando yo he empezado a trabajar sobre el banano hace como 20 años en las Antillas francesas. Es especialmente el caso con el uso de fungicidas y el uso de nematicidas y insecticidas, que son plaguicidas muy peligrosas. El objetivo de mi charla es de hacer un poco de poner algunas ideas sobre la idea de cómo se puede cambiar los sistemas de cultivo. Sistemas de cultivo como la producción de banano para la exportación, que no es una cosa sencilla, vamos a verlo. La idea es de tener una industria que sería más sostenible a todos los niveles. Para eso voy a compartir algunas ideas que están a partir de la experiencia de desarrollo de sistemas sin pesticidas que yo he tenido en las Antillas francesas. Y la idea es de tener una cobertura de todos los aspectos a nivel de científicos, a nivel de agronomía, ecología, a nivel del desarrollo compartido con los actores, los productores, pero también al Estado y la sociedad entera. Y al nivel de la integración a niveles de la cadena económica y del mercado. Y la idea de mi charla es realmente de mostrar que hay que contestar a todos estos niveles de interacción para cambiar los sistemas de cultivo. Alors, antes de hablar del caso de la producción de banano en las Antillas francesas, quiero introducir un poco más generalmente la producción de banano a nivel mundial. Los bananos vienen del sur asiático, del sureste asiático, especialmente de las Filipinas, de Malasia, Indonesia, que es realmente la cuna de domesticación de los bananos. Después se dispersan a través del mundo con algunas cunas secundarias de diversificación, como en África. Bueno. A nivel mundial, hay
si se observa la producción de musáceas, incluyendo todos los tipos de bananos, hay como 4 grandes zonas de producciones, 5, podemos decir. Las Américas, África del oeste y del este, que son realmente muy diferentes, con variedades diferentes, mercados diferentes. India, que es un productor muy importante, pero solamente para su propio mercado. Y naturalmente la zona de cuna de los bananos, el sureste asiático. La producción mundial en términos de tipo de variedades se puede dividirla de manera diferente, pero hay Cavendish, las bananas Cavendish, que es la variedad que se produce para la exportación aquí en Costa Rica, por ejemplo, representa más de la mitad de la producción mundial, incluyendo todos los mercados, exportación y para los mercados locales. Otros tipos de bananos como fruta, hay los plátanos, que es una parte importante, especialmente aquí en las Américas y en África. En África es realmente la base de la comida de muchos países del África del Oeste. Y los otros bananos de cocción, que es importante especialmente en Asia. La evolución de la producción mundial de banano crece no de manera exponencial, pero crece de manera progresiva desde los 70 años pasados, como más de 3 veces de crecimiento en 50 años, que es bastante. Y las zonas de producción es por mitad Asia, después hay África y el Medio Oriente, y después América y Caribe, que son las 3 zonas de producción a nivel mundial. Después hay un poco de Oceanía y Europa, pero en realidad es muy poco. Muy interesante es el mercado mundial del banano de exportación. Se divide en 2 tipos de países. Los países que exportan, aquí en verde, y los países que importan, aquí en amarillo. Los productores son principalmente Latinoamérica, realmente mucho más de la mitad, es realmente el productor principal de banano a nivel mundial. Los Caribe representan solamente una pequeña proporción dentro de que hay las Antillas francesas. Y después los importadores son América del Norte, Europa, que es el mercado más grande del mundo, y después Rusia, un poco de Japón y China. Okay. Lo que es muy interesante en este sector de producción es que incluye todas las etapas, desde la producción hasta la comercialización, pero es un sector muy estandarizado. Todo es muy rígido, no se puede cambiar muchas cosas. Por ejemplo, el transporte, la maturación, los aspectos de comercialización son muy estandarizados. Y eso, vamos a verlo, es un límite a su cambio, porque cuando se quiere cambiar un poco, es muy difícil. También hay que decirlo, es un sector que está criticado por diferentes aspectos de polución del medio ambiental, de aspectos económicos, aspectos sociales. No es una industria perfecta. Okay. Ahora voy a hablar del caso de los bananos, de la producción de banano en las Antillas francesas, que están en el este de la zona de la mar del Caribe. Son 2 islas, Guadalupe y Martinica. Es como 2.500 kilómetros afuera de aquí, no es tan lejos. Y estas 2 islas son islas volcánicas en un clima tropical húmedo que es bastante similar a lo que hay aquí en Costa Rica. Para ilustrar un poco el tipo de sistemas, son sistemas de producción que pueden ser
similar a lo que se puede ver aquí en Costa Rica. La cosa que puede ser un poco diferente es que hay una imbricación de esta producción con las habitaciones, con otras actividades dentro del paisaje, especialmente actividades de tipo relacionado con el turismo o otras producciones como, por ejemplo, caña de azúcar. La diferencia es en esta zona de producción es que es una producción que está 100% hecho en fincas familiares. En las dos islas hay 600 fincas de 2 hasta 200 hectáreas, que puede parecer un poco pequeño, pero hay que relacionarlo con el tamaño de las islas. Producen 270.000 toneladas de bananos, pero es muy importante para estas islas, es el primer empleador privado de estas dos islas. Toda la producción que está hecha para la exportación está comercializada en Europa y principalmente en Francia. Lo que es muy interesante es que es un contexto de producción en una zona diferente, con un contexto un poco diferente de lo que se puede observar aquí en América Latina. Es un contexto francés y europeo. Quiere decir que hay las regulaciones de Europa, puede tener también subsidios y también está con interacción con la demanda social de estos países. Puede ser muy interesante para Costa Rica porque podemos imaginar que estas regulaciones que están hoy en Europa van a progresar y podemos imaginar que todas las zonas en el futuro van a estar sobre regulaciones del mismo tipo. Podemos decir que al nivel de las regulaciones, podemos decir que lo que es las condiciones de producción acá están como un poco el futuro, o podemos imaginar que puede ser el futuro de lo que vamos a observar aquí en Costa Rica. Ok. Alors, hasta el fin de los años 90, los sistemas de cultivo en las Antillas francesas están realmente monocultura con monocultivo. Quiere decir que hay una sola variedad de banano que está cultivado durante años y después de algunos ciclos de producción se renueve las parcelas, pero sin periodo de intercultivo y fue realmente una monocultura perfecta. Es un poco similar a lo que se observa aquí en la mayoría de las zonas de producción a nivel mundial. Pero estos tipos de sistemas que generalmente llegan a algunos problemas. Alors, antes, desde las 70 hasta el fin de los 90, fue la era de los pesticidas. Hay un ejemplo interesante que un investigador que ha trabajado sobre una de las plagas de los bananos dice que no hay problema técnico para manejar las plagas, es solamente una cuestión de realización de los tratamientos. Okay, todo está bien, hay que tratar y la vida sería fácil. Okay. Fue el punto de vista a este periodo, pero hay zonas donde ha un poco cambiado. También hay otros problemas, especialmente con el suelo. Por ejemplo, hay trabajos de suelo que llegan a problemas de fertilidad a nivel de físico, químico o biológico. Y desde las 90, los agronomistas muestran que hay realmente problemas de sostenibilidad de la producción a este nivel. En un monocultivo,
una monocultura generalmente es una situación ideal para el desarrollo de plagas y enfermedades. En los bananos hay algunas. Hay, por ejemplo, la cigatoca negra, que es una enfermedad foliar. Hay también plagas como el picudo negro y nematodos. Y todos estos se desarrollan muy bien en un monocultura. No, a pesar de los tratamientos, hubo daños significativos, quiere decir que se trata mucho, pero hay daños. Por ejemplo, daños con la caída de los bananos cuando hay demasiado picudos o nematodos. Aquí son algunos ejemplos. Okay. Y hasta al inicio de los años 2000 se usa mucho pesticidas, especialmente insecticidas y nematicidas, con un perfil toxicológico muy malo, especialmente, por ejemplo, Temic, terbufos, que es una molécula, es muy dangeroso. Peligroso, disculpe. También hay uno insecticida que se usa hasta el inicio de los años 90, que fue el clordecon. El clordecon fue un insecticida que causa un escándalo porque es un pesticida que tiene una persistencia muy alta en el tiempo. Puede ser hasta algunos cientos años. Algunas personas dicen que puede ser más de 1000 años de persistencia en el suelo. Y hay algunas producciones que cuando se produce en suelo que fue contaminado, las producciones están contaminadas. Es un escándalo muy grande en las Antillas francesas. Este escándalo empieza al inicio de los años 2000 y fue como un choque al nivel de la sociedad. Un choque porque los productores, pero toda la gente, realiza que la producción de banano no es limpio y puede ser puede ser con muchos daños a nivel de la salud de las personas y para el medio ambiente. Ok, alors, hoy voy a mostrar a ustedes cuáles fueron los cambios que hemos intentado, algunos con suceso, algunos sin suceso. Y va a estar relacionado con la deja de usar nematicidas, deja de usar insecticidas y también un cambio de variedad cultivada para dejar de usar fungicidas. Ok, sobre el primer objetivo, dejar de usar nematicidas. Alors, como yo lo digo, los nematodos son organismos que se desarrollan en las raíces de los bananos. No es una sola especie, pero hay una que está que provoque más daños, Odophilus similis. Y al final, estos nematodos llegan a necrosis sobre las raíces y la caída de las plantas. Para eso se trata con antes se trata con algún nematocidos. En 1996, en las Antillas francesas, se usa 10 kilogramos de nematicidos por hectárea por año. Representa una parte importante de la totalidad de los nematicidas que se utiliza en este momento. En este año, por ejemplo, representan casi la mitad de la cantidad de pesticidas aplicadas. Hay que comparar a lo que se hace en los otros países. Por ejemplo, aquí es la parte que está en amarillo. Es más o menos la misma cosa que está hecho en los otros países.
Esos son un poco viejos estos números, pero es bastante cerca de la realidad. Estamos, por ejemplo, en Costa Rica, un poco menos es como 20 kilogramos también de nematicida, insecticida que está aplicada cada año por hectárea. Ok. La estrategia para manejar los nematodos sin pesticida fue la introducción de barbechos sin plantas que pueden hospedar nematodos y con plantas de cobertura para mejorar la calidad del suelo. Para hay que, una primera etapa a nivel científico fue de saber cuáles son las plantas que pueden hospedar los nematodos para elegir las que no lo están. Y también la segunda etapa junta esta de utilizar plantas sanas que estaban vitroplantas. Con estos dos aspectos, fue una buena manera de controlar los nematodos. Aquí es un ejemplo, por ejemplo, de tasa de multiplicación de los nematodos en las diferentes especies que se puede utilizar durante los barbechos. Y la idea está de elegir las que tienen la tasa de multiplicación la más baja, quiere decir que reducen las poblaciones de nematodos, como las especies de tipo Crotalaria. Bueno, si algunos conocen. Hay que también para que estos barbechos y este manejo de las plantas de coberturas puede ser desarrollado en las fincas. Hay también un trabajo muy importante de trabajo con los actores para formarles en técnicas de gestión de las plantas de coberturas. Incluye también el uso de herramientas específicas para manejar estas plantas de coberturas durante el barbecho y al momento de la siembra de los bananos. Incluye también, son prácticas que necesitan un nivel alto de técnica agronomía. Hemos hecho una caracterización de muchas plantas para saber cuáles son las mejores que se pueden utilizar en estos barbechos. Aquí es un ejemplo, por ejemplo, de barbecho con Crotalaria, una otra con Crotalaria jacea. Son barbechos que fue de un año, más o menos. Ahora es un poco menos de un año. Y hay que bien entender que estos barbechos tienen un costo para el productor. Porque es un momento donde la parcela no va a producir. Pero lo que mostramos es que a nivel económico, cuando se considera el tiempo largo, está más interesante hacer los barbechos, no tratar con nematicidas y tener una producción que va a producir más durante más tiempo. También una parte importante del trabajo fue que estas innovaciones a nivel del sistema de cultivo pueden ser bien aceptado por los agricultores y por eso ayudamos al desarrollo de un instituto técnico que permite de transmitir nuestras innovaciones, que se llama Instituto Técnico Tropical. Alors, un factor muy importante también fue que el Estado da una subvención para el uso de las vitroplantas. Eso fue un punto esencial porque ayuda mucho al cambio de sistema. Pero este cambio no fue condicionado a la prueba que después de los barbechos, las parcelas están sanas. Eso ayuda mucho a cambiar de práctica para el sistema de cultivo. El resultado es que de 1996 hasta 2012
se reduce de más de 90% la cantidad de nematicidas que está utilizada. Entonces, podemos decir que todo eso funciona muy bien. Funciona de manera tan efectiva que los nematólogos, los especialistas de nematodos, no encuentran muchos nematodos. Es como pierden un poco de interés del trabajo en esta zona. Ok. Objetivo número 2 es dejar de usar insecticidas. Ahora, de manera similar a los nematodos, hay una plaga que se llama Cosmopolites sordidus, el picudo negro, que es una plaga que las larvas se desarrollan en el colmo de los bananos y también llega a la caída de las plantas. Hay que recordar que este plaga, el insecticida que se usa hasta los años 90, el clordecon, fue para controlar este plaga. Entonces, este plaga tiene un histórico un poco emocional para los productores y la sociedad porque es una historia pesada. La estrategia aquí fue de usar trampas, de reducir completamente la población durante los periodos de barbechos y de limitar la contaminación de las parcelas limpiadas. Alors, con suerte, durante los años 1996, 5 o 6, se identifica una feromona que atrae al picudo, que se llama la sordidina, que puede ser utilizado dentro de trampas que permite de atraer y de capturar los picudos. Funciona muy bien, especialmente en los barbechos. Para comprender cómo se puede utilizar de la manera optimal estas trampas, a nivel científico fue importante de bien comprender cuál está la dispersión del picudo y para eso utilizamos algunos métodos, pero una fue la radiodetección de los picudos con un chip RFID, que después se puede establecer mapas de camino de los picudos en el campo y ha permitido de desarrollar modelos de simulaciones que nos permiten de optimizar a diferentes escalas las estrategias de uso de las trampas. Eso es a nivel científico. Después, lo que fue muy importante es que estos resultados fueron integrados por algunas sociedades privadas, que se llama Novapex, una otra que es SIC, que hacen ofrecen a los productores de hacer la práctica de manejo de las trampas en las fincas para ellos. Es muy importante porque estas empresas tienen un nivel y una experiencia muy alta de uso de esas trampas. Entonces fue realmente muy importante que el desarrollo del uso de las trampas fue hecho por lado por los productores y por lado por sociedades, empresas privadas que tienen un nivel de manejo muy alto. Combinado con rotaciones, con los barbechos, combinado con una legislación de limitación de los productos insecticidas y con la conciencia de los riesgos asociados a estos insecticidas, ahora hay no insecticida que está utilizado en las fincas en las Antillas francesas. Entonces, es todos esos aspectos. No es solamente la ciencia, no es solamente el desarrollo de las
la manera de desarrollo de la práctica no es solamente el Estado, es todo junto que ha permitido de completamente sacar el uso de las insecticidas. Eso tiene una importancia al nivel del mercado también. Se puede decir, ok, ahora ha cambiado, pero las otras zonas de producción utilizan la misma, no cambian de ninguna manera. Hacen los 3 aplicaciones por año de insecticida y no va a cambiar nada en los otros lugares. Entonces que no es seguro en el futuro, porque trabajamos con los grandes distribuidores a nivel de Europa, como Lidl, Carrefour, Nestlé, etc. Y ahora están considerando pedir el doble cero, cero nematicida y cero insecticida. Porque para ellos saben que está posible de hacerlo. Entonces, como hemos mostrado que está posible hacerlo, entonces que van a empezar a preguntar a los productores en el futuro de usar estos productos. En realidad ha empezado con algunos segmentos de mercado, por ejemplo Carrefour, que es el supermercado más grande de Francia y de muchos lugares de Europa, tienen su propio segmento que se llama cadena de calidad Carrefour. Y ahora piden de no usar sin insecticida de síntesis para este segmento de mercado. Quiere decir que ha empezado a cambiar y podemos imaginar que en el futuro va a continuar este cambio. Quiero decir que aquí no es orgánico, es solamente que estos distribuidores preguntan un nivel más bajo de uso de los pesticidas. Ok. El tercer aspecto objetivo es dejar de usar fungicidas. Pienso que usted conoce, hay una enfermedad, cigatoca negra, que causa la necrosis de las hojas de los bananos. Es la razón por qué se trata por avión en Costa Rica. Se trata mucho. Aquí se trata hasta 80 veces al año, quiere decir que es más de una vez que el avión pasa por semana en las parcelas. Es mucho. Ok, esta enfermedad es bastante grave porque empieza con pequeñas lesiones que crecen y después se puede perder todas las horas y tiene un impacto importante sobre el rendimiento, pero también tiene un impacto sobre la duración de vida verde de los frutos, que es muy importante para el transporte hasta la zona de consumación. Ok, para manejar esta enfermedad se trata por avión. Aquí fue en las Antillas Francesas en 2011 y después no fue prohibido tratar por avión en toda Europa. Entonces ahora no se puede tratar por avión en toda Europa. No hay excepción. O muy pocas, o no en los balones. La estrategia para manejar la cigatoca negra sin fungicidas hay dos maneras. Una primera manera que fue la manera histórica, que no es tan de totalmente sacar los fungicidas, pero de tener una aplicación que está bien razonado y que está basado sobre datos de clima y estado de la enfermedad. Por ejemplo, en la mayoría de las zonas de producción, en América Latina y también en Asia, como en las Filipinas, se hace un tratamiento, por ejemplo, cada 5 días o cada 7 días sin ver si se necesita tratar o no. Se trata de manera sistemática. Entonces, aquí es una manera de bajar un poco
o bastante también el uso de fungicidas. El segundo aspecto, que es más nuevo, más transgresivo, es el uso de una nueva variedad que sería resistente a la cigatoca negra. Alors, sobre el primer punto, aquí es un ejemplo. Por ejemplo, se puede ver aquí en azul es el desarrollo de la enfermedad en el tiempo. Aquí es el nivel de lluvia que hay para cada semana. Y aquí es la decisión de tratar o no que está hecho basado sobre estos aspectos. No voy a entrar en los detalles, pero fue una manera de bajar bastante los tratamientos. Por ejemplo, en las zonas las peores de las Antillas francesas, que puede ser un clima cerca de lo que se puede tener aquí en Limón. Fue casi 20 tratamientos por año, comparado a 60, 80 aquí. Entonces, es una manera de bajar un poco, pero no es fácil porque cuento como cada enfermedad puede adaptarse y muchas veces se adapta y tiene más resistencia a los fungicidas. Entonces, potencialmente no es una opción en el tiempo largo. Ok, el otro punto más interesante es el uso de una variedad resistente a la cigatoca negra. En el CIRAD tenemos un programa de mejoramiento de bananos resistente, que es un mejoramiento clásico, no es genéticamente modificado. Y este ha permitido de desarrollar una variedad que se llama punta de oro, que es resistente a la cigatoca negra, resistente a la mal de Panamá, resistente y que puede ser producido de manera orgánica en las Antillas francesas y que ahora está comercializado por parte en uno de los comercializadores. Y está muy bien apreciado por los consumidores que les gustan de manera igual o un poco mejor que el banano Cavendish que conocen bien. Ok, muy bien. Entonces tenemos una variedad buena en el campo que produce bien, está resistente, los consumidores les gustan bien, pero hemos tenido un problema. El problema es el nivel de la cadena de transporte y de maturación de los frutos. El transporte de los frutos se hace a 14 grados y eso no se puede cambiar. Y este banano, esta variedad, a 14 grados no se comporta bien. Sería mejor de transportarla a 15 o 16. Y eso fue un problema. Y ahora no tenemos solución muy fácil a desarrollar. Y es una limitación muy alta porque cuando se transporte a 14 grados, la calidad final no está buena. Entonces, a nivel muestra bien que se puede tener un producto muy bueno en el campo, pero si no se consideran los aspectos después del transporte, de la comercialización, no va a ser, no se puede hacer el cambio hasta el final. Ok, alors, lo que es interesante, ¿sí? Ah, sí, claro, es el buen... Sí. Una pregunta, ¿cuál es el daño que causa la temperatura en ese fruto de específico? Es como la temperatura, cuando es demasiado frío, los bananos, es fácil de probarlo. Toma un banano y ponerlo en el refrigerador y va a ver que va a estar negro, marrón, no está bueno. El banano Cavendish está muy bien hasta 14, 13, pero hay algunas variedades, otros, que este temperatura optimal de transporte no está la misma porque es una planta diferente. Lo que se produce entonces es como esas manchas negras que tienen la misma cosa.
No, no, es otras, es una foto, no, no es una foto de la variedad que yo hago aquí. Pero es como cuando está transportado a una temperatura demasiado fría, va a tener manchas marrón que no cambia al nivel gustativo, pero el aspecto estético del fruto es tan importante para el consumidor que no se puede venderlos. Ok. Lo que es interesante en este caso es que el cambio no fue solamente un cambio que, que el Estado quiere, pero los productores ahora son los primeros a promover un banano limpio. Ha cambiado realmente mucho. Yo veo cuando yo empecé a trabajar en bananos en los años 2000, más o menos 20 años, para los productores, estaba en el mismo manera de pensar que las personas que yo he encontrado la semana pasada es aplicar pesticidas, no hay problemas, está bien para la producción y es diferente. Fue como hacemos las cosas bien porque ponemos bien las aplicaciones. Ahora, con el choque de la polución con el clordécone en las Antillas francesas, ha cambiado mucho la manera de pensar. Y ahora los productores realizan mucho que no pueden continuar a hacer problemas de salud y a causar problemas de salud y problemas de medio ambiental. Ahora es realmente los productores son los primeros a, a querer cambiar, que es muy diferente de subir el cambio por arriba. Alors, para ir adelante en el futuro, ¿cómo se puede manejar las cosas? Estamos en una producción de tipo industrial. Que decir que los aspectos económicos son muy importantes. Y el problema es de dar valor a los productos que están mejores. Por ejemplo, la producción orgánica es como 20% más de, de beneficios para los productores. No, no, es mucho, pero es suficiente, es muy interesante. Pero hay otras opciones, hay otras de una producción, no sé cómo se llama en español, justa, sí, o de agroecológicamente buena. Voilà. Y una opción es de desarrollar labeles. Hay algunos labeles que existen, ¿no? Hay algunos que están buenos, orgánica, no está tan malo. Hay algunos, como por ejemplo, uno que está bien conocido aquí, que es Rainforest Alliance. Todas las fincas aquí las tienes. Rainforest Alliance es, en realidad, todos los importadores lo preguntan porque es como el mínimo de nivel de label, pero quiere decir nada, quiere decir nada de nada, porque las peores fincas tienen el label. Entonces, no veo el interés, es solamente un poco de greenwashing. El orgánico es diferente porque hay controles, no es perfecto, pero es mucho mejor. Ok, una opción que fue empezada por los productores es desarrollar algunos labeles, pero ahora no está tan desarrollado. Pienso que no fueron muy buenos a desarrollar estos labeles. Por ejemplo, hay un caso que es muy interesante, es no me recuerdo de dónde viene pero es mismo precio, different value. Quiere decir que tenemos frutos, algunos que están producidos de manera casi orgánica o agroecológica, que están en el mismo mercado y con el mismo precio que los frutos que están producidos con un montón de pesticidas. Y en realidad lo que sería bien es que los labeles deberían
permitir un reconocimiento a nivel del precio, de la valor a nivel a nivel del medio ambiental, a nivel social, etc., que no están al caso por el momento. Una cosa interesante es que actualmente el mercado de Europa está experimentando una bajada de precio, especialmente porque hay una aumentación de la producción. Aquí en verde es la producción y en azul es el precio. Y se puede ver que hay una relación que está bastante directa. Hay también un poco de efecto de la valor del dólar relacionado con el euro, pero más o menos es que se produce más y el precio se baja. Entonces, eso refuerza la idea que sería importante en el futuro de segmentar la producción a través de los labeles. El label que existe ahora es la producción orgánica y hay un crecimiento increíble que en América, en Estados Unidos y en Canadá o en Europa, en todos los casos, se aumenta de manera muy rápida la importación de bananos orgánicos. Entonces, queremos mostrar bien que hay una demanda que crece por la población y probablemente que con el tiempo el consumidor va a preguntar más labeles de calidad, que sea a nivel orgánico o otras. Alors, nuestras hipótesis para el futuro son que en el futuro se necesitará más agroecología para alcanzar el nivel de sostenibilidad que pide la sociedad. También una cosa muy importante sería de bien medir, de bien estimar los servicios ecosistémicos que están relacionados con la producción de banano y de las otras producciones en realidad, para que se pueda bien que el consumidor tiene una información que está cerca de la realidad y no solamente un greenwashing. También sería importante que la producción de banano sea más inclusiva y ese ha empezado en las Antillas. Quiere decir que no es solamente la producción de banano en una parte del territorio y las otras producciones en las otras partes, pero que hay más escambio. Y eso empieza a estar el caso, especialmente con la mezcla de bananos con cacao. Es una cosa que se ha empezado en Martinica, por ejemplo. Así es un ejemplo de taller de diseño de sistema agroforestal con los productores y las personas de la extensión. Y la idea es de pensar cómo se puede mezclar banano y cacao junto y no solamente separado. Aquí es un ejemplo, no sé si puede ver bien la foto, pero ahora los productores empiezan a sembrar árboles dentro de las parcelas. La idea aquí es que estos árboles van a permitir de mejorar el funcionamiento ecológico del sistema, especialmente a nivel de la fertilidad del suelo y de la regulación de las enfermedades. ¿Sí? Ok. Sí, es una buena pregunta. Claro que aquí es una opción, pero tenemos otras opciones en otros lugares. Por ejemplo, hay café, hay también con frutales, enfin, hay diferentes opciones. En este caso fue el cacao porque la producción de cacao
que fue muy alto en el pasado, como hay 50 o más, 80 años en estas islas, pero ha caído mucho, hay muy poca producción, pero ahora empieza a crecer de nuevo y hay una demanda para la producción de cacao localmente. Entonces, es por razón que hay un mercado y una demanda de los productores para producir cacao. Sí. Y para, digamos, la función ecológica que cumple, en este caso, el cacao, y cuál cumple el banano. Ok. ¿Cuál beneficio aporta el banano? Ok, sí, yo no he detallado mucho, pero ok. Cuando se hace una mezcla de dos plantas, hay muchos procesos ecológicos que pueden jugar. Por ejemplo, de manera sencilla, cuando se disminuye la densidad de cada planta, hay un efecto que se llama un efecto de dilución de las plagas, que hace que las plagas no van a tener la misma dinámica y van a crecer de manera más baja, especialmente porque no hay una dispersión de planta a planta. Enfin, hay muchos mecanismos. También hay un mecanismo ¿cómo se dice? De hábitat. No, ¿cómo se dice? Un hábitat. Para otras comunidades, por ejemplo, mostramos que cuando hay árboles dentro de las parcelas, hay toda una comunidad de artrópodos que participan a la regulación del picudo negro. Incluye hormigas y otras muchas especies que participan a un control natural de la plaga. Y hay un otro efecto que, por ejemplo, cuando hay árboles, un efecto muy importante es la caída de las hojas y cuando se va a podar los árboles, va a mejorar mucho la calidad de la litera del suelo, la materia orgánica que regresa al nivel del suelo y con una calidad que está muy diferente de lo que se tiene cuando hay solamente bananos, que no están árboles, son plantas como hierbas. Este tiene un efecto sobre la ecología del suelo y que tiene un efecto positivo también sobre la regulación de nematodos. Mostramos que cuando se agregue litera que está rico como los de los árboles, permite desarrollar todas las cadenas tróficas dentro del suelo, cadenas tróficas incluyendo nematodos libres del suelo, dentro de que hay predadores de los nematodos que son parásitos del banano. Entonces, hay muchos mecanismos a nivel ecológico que juegan para ayudar a la regulación. Hay también un aspecto de cacao y banano, lo mostramos muy bien en trabajos muy recientes, que es un efecto de barrera a la dispersión de las esporas de la cigatoca. Mostramos que es como una barrera y reduce como de 50% la cantidad de esporas que pasan. Entonces, es también una manera de bajar el nivel de plagas y enfermedades. Ok. Alors, soy casi terminado. Yo quiero decir que este trabajo fue hecho con un grupo muy interdisciplinario. Incluye agronomistas, especialistas del suelo, entomólogos, nematólogos, ecólogos, patologistas, no sé cómo se dice, economistas, y también en las Antillas, en Guadalupe y Martinica, tenemos un equipo técnico muy, bueno, no tan grande, pero muy activa, y también con estudiantes de doctorado de todos niveles. Hace un equipo bien, bueno, somos casi como
Ahora estamos 17 científicos, que no es nada, ¿eh? Es un equipo bastante importante. Y eso no incluye la parte de genética, que es un otro equipo. Entonces, voilà, pienso que es importante de no solamente tener un punto de vista, por ejemplo, en caso que es solamente un entomólogo que quiere solucionar los problemas, pienso que no va a estar suficiente porque se necesita de tener una visión holística del sistema. Y eso es posible porque tenemos especialistas, por ejemplo, tenemos economistas que conocen muy bien toda la cadena comercial. Y eso es muy importante para saber sobre qué prácticas se puede jugar. Okay. Y para terminar, yo quiero decir que cambiar de sistema de cultivo como los bananos, pero pienso que es la verdad, es igual a otras producciones. No es fácil porque hay muchos intereses económicos, sociales, etc. Es muy complicado. Pero la única solución para que puede ser es que no solamente hacer investigación a nivel técnico y científico, pero juntar realmente esta investigación con trabajar de manera junta con todos los actores, los productores, pero no solamente, pienso que es muy importante de estar bien relacionado, por ejemplo, con el Estado que hace la legislación de uso de productos, por ejemplo, o que puede dar incentivos y tomar en cuenta toda la cadena comercial, porque somos en sistemas comercial y no hay que olvidar y si no tiene un nivel de sostenibilidad comercial suficiente, claro que no va a cambiar. Entonces, pienso que es para decir que es importante de contestar todo eso de manera junta y holística. Ok, muchísimas gracias por su atención. Refiriéndome a los tres objetivos de los cuales estamos conectados, ¿cuáles creen ustedes que fueron los principales retos a los que se enfrentaron en la No puedo hablar. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales retos que se enfrentaron en las Antillas para poder pasar de un manejo tradicional con productos químicos a cumplir estos objetivos? Sí, pienso que la pregunta es de saber por qué fue posible cambiar. Sí, porque la otra parte es entender por qué aquí no está haciendo. Ah, sí. Pienso que es un montón de razones. Es una razón al nivel de la sociedad que ha realizado que hay problemas de medioambiental y de salud relacionados con la producción. Entonces con esta presión de la sociedad, el Estado quiere cambiar eso. No es solamente para bananos, pero en general en Europa se intenta de decrecer el uso de pesticidas, pero es muy difícil. Bon, voy a regresar después a la explicación. En las Antillas fue posible, pienso, porque hay también una buena, ¿cómo decía? Fue el buen momento donde las innovaciones a nivel técnico llegan. Hay una demanda de la sociedad y también pienso que es importante, había una ayuda del Estado para algunas prácticas. No fue mucho, pero por ejemplo, el uso de vitroplantas, donde ha tenido un poco de incentivo, ha permitido realmente que esta práctica de hacer un barbecho limpio y después de plantar una planta sana ayuda mucho a que las cosas cambian. Pero yo quiero decir que, el caso de los bananos, no sé dónde está, pero ¿dónde está?
no la tengo. Al total, es como para los nematodos, nematicidas y insecticidas, decrece casi hasta 0. Para los otros, hace baja un poco, pero un poco menos. Y hacemos decrece al total, el uso de pesticidas decrece de 70% en 15 años. Pero eso es un caso casi único, porque hay muchas otras producciones en Europa donde no es el caso, no ha funcionado tan bien. Por ejemplo, la producción de otros frutos, como manzanas, por ejemplo, había un plan de reducción de 50% del uso de pesticidas con un montón de dineros para bajar y no bajar nada, crece de 20%. Entonces, quiere mostrar que no es fácil cambiar. Aquí, pero pienso que la cosa que puede cambiar en el futuro es cuando los importadores y distribuidores van a preguntar un nivel mínimo de reducción del uso de pesticidas. Pienso que con la legislación, con la limitación de la autorización de usar algunos productos y con esta obligación de la parte de comercialización, pienso que puede ser medio de cambio bien fuertes. Sí, sí. Sí, yo entiendo muy bien. Alors, hemos hecho un trabajo bien detallado de evaluación de la diferencia de precio. En realidad, cuando se cambia de sistema, los 2 primeros años hay un costo un poco más que si no se cambia. Pero después se gana más. Por algunas razones. Porque se puede mantener la producción un tiempo más largo. Por ejemplo, hay 20 años se debe renovar las plantaciones cada 4 o 5 años. Ahora se hace la renovación a 10, 12 años. Entonces, ese tiene un impacto muy grande a nivel económico. También hay pesticidas que tienen un costo. Eso se reduce. Y en realidad el costo es más o menos relacionado con el costo de la mano de obra. Ese no ha cambiado mucho en realidad. Entonces, hay un costo al inicio, pero después, en el tiempo largo, los sistemas con menos pesticidas son más interesantes. Y podemos imaginar que cuando se van a valorizar con un label o no sé, a nivel del precio de comercialización, este barro de pesticida, van a ganar más. Pero tenemos estudios que yo puedo compartir con ustedes si quieres. A nivel de aplicación, en realidad no conozco todo en Costa Rica. Pienso que en Costa Rica hay un ejemplo muy bueno, que fue el pago para servicio ambiental, para mantener árboles, ¿es eso? Que ha funcionado, me parece bastante bien. Es un ejemplo donde el Estado ha iniciado un cambio y que ha permitido un cambio a algunos niveles. Entonces, pienso que no sé si el Estado quiere reducir los pesticidas. Los pesticidas, no, eso no lo sé. Lo que soy seguro
que hay dos casos, hay dos tipos de producción en Costa Rica. Hay fincas que están, fincas, no sé si es familiar, pero fincas normal. Y hay fincas de empresas internacionales, que son tres, Chiquita, Del Monte y Dole. Y estas tres, realmente el sistema es completamente bloqueado. Es decir, hay un modelo, un modelo que se debe aplicar y no se puede modificar nada. Es muy, muy, muy rígido. Entonces, pienso que hay diferentes casos. Pienso que probablemente que sería más fácil cambiar en las otras fincas afuera de estos fincas internacionales. Pero yo no sé cuáles son cuál está la idea de desarrollo a nivel pues, del Estado. Es difícil de... Pero pienso que sería interesante. Una cosa que fue hecho, no lo he presentado, lo que hemos hecho en 2005 es un plan que llamamos Banano Sostenible, Plan Banano Sostenible para las Antillas Francesas, que fue un plan con el Estado, los productores y la investigación, los tres. Estábamos en la misma mesa y discutamos cómo podemos hacer para ir a un sistema más, más sostenible. Y pienso que si no se inicia la discusión, no va a cambiar también. O sea, es una manera de iniciar el cambio. En esa misma línea, yo un poco comparar el caso de éxito de las Antillas con Costa Rica que quisiéramos. Lo que usted dice es muy cierto, dos cosas. La parte de la legislación, estamos muy mal. Tenemos un reglamento de hace más de 20 años que no se puede actualizar y para incluir moléculas nuevas de insecticidas, bioinsecticidas, por ejemplo, cosas así, que no se pueden incluir, está prohibido. Entonces, la tecnología va avanzando en términos más sostenibles, pero la legislación está estancada. El gobierno no ha ayudado a eso, hay un enfrentamiento ahí entre productores, ecologistas, legisladores, estamos estancados. Sí, pero tú tienes razón, pero pienso que el cambio puede llegar por la parte de comercialización. Por ejemplo, hay nivel de Europa, se va a ¿cómo se dice? Sacar la posibilidad de utilizar algunos pesticidas, como por ejemplo, hay el Mancozeb, no sé si usted lo conoce, el Mancozeb es el fungicida que está aplicado para la Ciguatocalidra, que es muy importante y va a sacar en un año. Entonces, quiere decir que, pero eso no es la legislación del país, es al nivel comercial que se pregunta que no se usó este molécula. Entonces, pienso que el cambio puede llegar de otra parte, pero sí, y hay otra, en Europa y especialmente en Francia, hay una discusión. Se dice, por ejemplo, es lo que dicen los productores. Dicen, nosotros en las Antillas producemos, pero no tenemos el derecho de usar este producto. Y llega en el mercado productos que están igual, pero que tienen la posibilidad de usar todos. Entonces, parece que no está justo. Voilà. Bueno. Es yo veo el Ministerio de Agricultura habla de eso mucho ahora en Francia. Entonces es una meta muy importante, pienso, pero no es solamente para bananos, en general, cuánto se importa producto. Es una pregunta, ¿se debe aceptar o no que estos productos fueron producidos
de una manera que no está autorizado en el país que importa. Sí, es un poco... Yo tengo un ejemplo completamente diferente. Nosotros, todos aquí, no está, no, para nosotros está horrible de consumir un producto que usó la mano de obra de los niños. Eso parece imposible y está completamente imposible importar un producto que ha utilizado mano de obra de niños. ¿Y por qué toleramos la importación de productos que producen contaminación, problemas de salud en los países donde está producido? Eso pienso que es a nivel de la ética, es un gran problema, pero eso pienso que es relacionado con la mundialización del mercado de manera muy general. Y lo otro que quería comentar, que usted lo mencionó, es tal vez la diferencia con las Antillas. Usted ponía que son pequeños productores de 2 hectáreas. No, la mayoría es más o menos 50 hectáreas. Dos están pocos. La valor promedio es alrededor de 50. Sí, porque mi comentario era lo que usted decía, que normalmente aquí la concentración de la producción de banano está en manos de transnacionales. Sí, Entonces, claro. ellos tienen estos objetivos que podrían tener un pequeño productor. Sí. Pero en realidad, en el caso de las Antillas, los cambios empiezan por los productores más grandes, porque generalmente tienen un nivel más alto, el nivel técnicas agronómicas y todo. Y entonces, generalmente las innovaciones empiezan con estos productores y después los otros adoptan estas innovaciones. Yo tenía otra pregunta, Felipe. Usted habló de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Aquí hay otro problema ambiental grande, que son las bolsas plásticas que le empacan el banano. Tengo entendido que tiene algo de insecticida. Siempre, aquí siempre. Es una otra cosa. En Europa es completamente, no es permitido utilizar plásticos con insecticidas. No se puede. Y aquí todas esas bolsas aquí tienen. Sí. Y pienso que yo lo he visto la semana pasada y pienso que es terrible porque las personas que trabajan están manipulando todo el día el plástico con pesticidas. Pienso que es muy malo. Sin el pesticida, el plástico es un problema. También el plástico. La semana pasada, usted estaba allá en Guapeles, hubo una noticia de que hicieron una limpieza en Boca Pacuare o Boca, no sé cuál de estos, y la municipalidad organizó una campaña de limpieza y sacaron no sé cuántas toneladas y la mayoría de esta basura eran bolsas de las bananeras, de las fincas. Igual uno cuando va a Talamanca y hay una crecida de un río y después baja el río, usted ve todas las bolsas que quedaron de la crecida del río. Sí, pero... ¿Tiene experiencia con esto? Sí, fue exactamente parecido. Cuando yo he empezado a trabajar en Guadalupe, en los pequeños ríos, es parecido. Hay bolsas todos los lados. Y tanto que fue en inicio de los años 2000, se empezó a hacer una recolección integrada al nivel de la isla de todas esas bolsas. Y después está bien tratado, pero no se fue al medio ambiente. Es posible, ¿eh? Es posible. Pero necesita un poco de cooperación al nivel de las fincas. Porque generalmente una finca no puede hacerlo porque tratar de estas bolsas pienso que es un trabajo diferente. Entonces, si se hace una coordinación, se puede manejarlo. Puede ser. ¿Por qué? Es,
¿Para cambiar o cuál es el límite? Ok. El cambio es solamente de no poder, de no utilizar bolsas. Hay algunos experimentaciones con bolsas biodegradables, pero en realidad ahora no hay ningún modelo que está suficientemente resistente para tener el mismo efecto que las bolsas plásticas. La otra opción sería de no utilizar bolsas, pero las bolsas en realidad están aquí para... Inicialmente es un poco complicado. Inicialmente fue inventado por los australianos por una razón de frío, porque aquí es una zona subtropical donde se producen los bananos y hay un periodo del año donde está un poco frío y las bolsas fue para que el racimo está dentro de un medio un poco más caliente. Pero ahora es más para luchar contra enfermedades y plagas, que yo no hablo hoy, pero hemos hecho... en el CIRAD tenemos nuestras propias estaciones experimentales, donde tenemos todos los experimentos y generalmente lo que hacemos es sacamos las bolsas. Queremos hacer experimentos sin bolsas. Es terrible porque cuando las personas pasan para visitar la finca experimental, dicen, oh, es realmente muy diferente, no hay bolsas. A nivel estético, cambia mucho, sin hablar del aspecto de polución. Pero en realidad ahora no hay muchas opciones para reemplazar estas bolsas. Pero bueno. A nivel internacional, ustedes no se han preguntado qué era como que estaban implementando esto de solo comprar bananos sin pesticidas, existen más empresas que estén también implementando esto. Alors, ¿qué decir si hay otras empresas que desarrollan? Ok, alors pienso que, primero hay toda la producción de banano orgánico. Eso está producido en mayoría en Ecuador y en República Dominicana, pero está producido en condiciones más secas, donde hay menos de desarrollo de plagas y enfermedades. Okay. Pero al lado de eso, por ejemplo, pero es un poco similar a la producción de las Antillas francesas, es la producción en Australia. En Australia empiezan a tener una reflexión un poco similar a lo que hemos hecho en las Antillas y a barrar el uso de pesticidas. Entonces, en Australia sí. Después, en los otros países de América Latina, pienso que no hay tan iniciativas para cambiar, porque es un sistema que funciona bien con un costo environmental alto, pero a nivel económico ahora está bien. ¿Crees que sea bueno colocar sensores o colocar sistemas de rastreo con drones o con algo? Yo sé que en el área banana es mucho más complicado, pero ¿qué tan bueno sería meterse en respecto? Ahorita estoy Sí, hay dos cosas. Hay a nivel tecnológico, el uso de drones está utilizado, por ejemplo, para aplicación de fungicidas. Existe ahora en Costa Rica, ¿eh? Hay fincas aquí que utilizan drones para hacer la aplicación en las zonas donde no se puede tratar
pasar con el avión, por ejemplo, cerca de las habitaciones o cerca de los ríos, no sé exactamente, pero hay zonas donde no se puede tratar y se usó el dron para eso. Pero hay otros usos de la tecnología que se puede imaginar. Por ejemplo, hay cosas que existen a nivel de la agricultura de precisión. Por ejemplo, en Martinica tenemos una finca, cada racimo tiene un chip RFID y como eso se puede tener la fecha de floración, fecha de cosecha, tamaño del racimo, cuánto se entra en, en la estación de condición de packing y permite de saber exactamente cuál está eventualmente los problemas agronómicas dentro de una parcela porque se puede tener una carta de producción al nivel de la planta individual. Entonces, hay cosas en este sentido. Hay otras cosas que se desarrollan, pero no veo ninguna cosa que funciona bien. Es detección de enfermedad con fotos de dron, por ejemplo, para luchar contra la cigatoca. A ver si hay algunos lugares con un poco de daños. Pero hasta ahora no veo nada que funcione bien. No quiere decir que no está imposible, ¿no? Sí. Alors, para el suelo, hay una cosa interesante. Cuando se empieza a reducir los pesticidas, se ve un poco la materia orgánica del suelo se baja un poco porque la vida biológica empieza a funcionar de nuevo y hace una mineralización más alta de la materia orgánica. Entonces, hay un efecto hay una interacción de pesticida y fertilidad biológica, química del suelo. Y también física, porque hay algunos artrópodos o animales que permiten de hacer un desarrollo de fertilidad física, pero no sé si contestó la pregunta, pero ah, sí, sí, generalmente en todos los casos la monocultura no está bueno para el suelo, ¿no? No está tan bueno, pero hay que saber que el cultivo de banano a nivel, por ejemplo, solamente del nivel de materia orgánica no está tan malo. No es una cultura que hace una reducción de la materia orgánica con el tiempo, porque hay restituciones de las plantas muertas, que es importante. Entonces, el problema del nivel de materia orgánica no está tan importante, es más, pienso, un problema de fertilidad, de funcionamiento de mecanismos a nivel de la fertilidad del suelo biológica, que es importante y que se puede mejorar mucho con las prácticas más avanzadas. Una cosa que fue muy importante que yo no he hablado es el uso de plantas de coberturas durante la producción, que llamamos plantas de servicios, que tiene un papel de reducción de herbicidas, pero también de mejoramiento de la calidad del suelo.
Disculpe si no he contestado bien, porque